saludo a todas las personas que nos ven en este momento en países de América Latina y también en Francia. Yo soy la periodista Claudia Palacios. Hoy tengo el honor de moderar este panel, Mujeres y Medio Ambiente, una lucha constante. Para este panel tenemos el agrado de contar con 4 mujeres muy experimentadas en esta materia. Ellas son, por Argentina, Karina Vidaseca, pensadora feminista, descolonial, antirracista y antiespecista. Ella es postdoctora de la Universidad de Sao Paulo, Manizales, doctora y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora de la CONICET. Bienvenida, Karina. Un gusto, un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Por Francia tenemos a Lola Vallejo. Lola es directora del programa climático del Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales de Francia. Fue jefa del grupo de expertos en cambio climático de la OCDE, organismo en el que además dirigió el trabajo sobre infraestructuras resistentes al cambio climático. En el Reino Unido ha sido asesora del Comité de Cambio Climático y coordinó la investigación sobre trayectorias de descarbonización en el Imperial College de Londres. Bienvenida, Lola. Muchas gracias, buenas venidas. Muchas gracias. Por Colombia está Leonor Salabata Torres, comisionada de Derechos Humanos del Resguardo Indígena Arhuaco de la Sierra Nevada, Confederación Indígena Tairona. Lleva 50 años trabajando como defensora de los derechos humanos, especialmente los de los indígenas colombianos, su territorio, su cultura, sus saberes y sus prácticas tradicionales. Con sus estudios como auxiliar de odontología, fue la primera profesional de salud del pueblo arhuaco en 1976 y también es de destacar su gestión para la inclusión de un capítulo indígena y multiétnico en la Constitución Política de Colombia, que data de 1991. Bienvenida, Leonor. Está apagado el micrófono, pero ya alcanzamos a entender que nos salude. Muchas gracias. Y por México, la doctora Úrsula Oswald Spring es investigadora y profesora de la UNAM, estudió medicina, psicología, filosofía, lenguas, antropología y ecología. Fue la primera procuradora de ecología de México, ha escrito 70 libros y 405 artículos científicos o capítulos de libros. Entre los premios que ha recibido está el del Mérito Ecológico de Tlaxcala. Doctora Úrsula, bienvenida. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias. Es un placer estar con ustedes y bueno, comencemos con algo que lo plantea el título de este panel, que es Mujeres y Medio Ambiente, una lucha constante. Decir lucha, pues de una vez nos muestra que el hecho de ser una mujer involucrada con el cuidado del medio ambiente implica una dificultad grandísima, algo que llamamos lucha, es una tarea difícil. Por eso quiero pedirles a cada una de las panelistas que desde su respectivo rol nos hable de una de esas luchas, de algo que evidencie que esto es una lucha, ojalá de manera anecdótica. Y quiero empezar con Leonor, porque imagino, Leonor, que en su caso, por su condición no solamente de mujer, sino de indígena, hacerse escuchar, tener incidencia, pues debe ser todo un reto. Si es así, ¿qué anécdota nos puede compartir al respecto? Abra su micrófono, por favor. Gracias, Claudia. Saludarles a todos y es que somos distintos. Es que 2 minutos yo no digo nada, vengo de una reunión que hace 15, 20 días y seguimos reunidos, hablando, haciéndole honor a la palabra. Esto, yo creo que el tema indígena, además de, no es una resistencia, no es una lucha tampoco. Nosotros somos así, somos pueblos, somos llenos de conocimientos que nacen de la tierra, que nace de todos esos elementos que son vitales en la vida de nosotros, para vivir, para trascender en la humanidad. La naturaleza hace posible la trascendencia de los pueblos indígenas. Y como somos así, no necesariamente tenemos que cuando nos comportamos desde nuestras costumbres, nos comportamos como parte de la naturaleza. La naturaleza está en mí, yo estoy en ella. Yo creo que esa estructura mental, espiritual que llevamos los pueblos indígenas, nos convierte en un elemento más de esa naturaleza. Nosotros no le llamamos medio ambiente.
Le llamamos la madre, convivimos con la madre. Y eso significa que para nosotros todos sus elementos, el aire, los lugares donde nacen las aguas, la permanencia de los animales silvestres, domésticos, son parte del bienestar de nuestras comunidades y a la vez son la garantía, la trascendencia en la humanidad. El medio ambiente Leonor, discúlpeme, la interrumpo. ¿Cuál diría usted que es, digamos, la mayor dificultad de ser una mujer indígena que vela por el medio ambiente? La mayor dificultad está en la falta de una comprensión y un entendimiento de culturas que son diferentes a las que nacen de la tierra, ¿no? Lo que lo hace difícil es cuando nosotros tenemos que relacionarnos con sociedades que no tienen ese ámbito ligado a la naturaleza, sino que está por fuera de esto, que parece ser una sociedad inconsciente del aire, inconsciente del agua, inconsciente de la naturaleza. Es la mayor dificultad que tenemos los pueblos indígenas en todas partes del mundo en este momento. Y específicamente el hecho de ser mujer, ¿le añade alguna dificultad o no? Claro que sí. Las mujeres indígenas no tenemos otro contexto diferente al de ser pueblos colectivos, a que pertenecemos a un colectivo de hombres, de niños, de adolescentes, y pertenecemos a ese grupo. Y eso lo que nos hace difícil es la misma relación social que hay que tener entre sistemas y entre sociedades. Yo creo que es lo que más dificulta a las mujeres indígenas mantener en permanente desarrollo los conocimientos y las culturas de nuestras generaciones. Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Lola porque imagino que es, por decirlo más bonito, retador coordinar los ritmos de lo que dicen los estudios científicos y técnicos sobre lo que hay que hacer para cuidar el medio ambiente con las agendas políticas y con las agendas económicas para materializar eso que los estudios científicos y técnicos dicen. Usted que tiene experiencia en ambos ámbitos, ¿qué ejemplo nos puede dar que evidencie esa dificultad? Bueno, muchas gracias. Yo soy muy contenta de estar con mujeres que también son activistas, porque en mi experiencia, los análisis que podemos hacer nosotros de las políticas o las políticas socioeconómicas que hay que hacer para realizar el desafío del cambio climático, por ejemplo, no vale nada si no hay también una energía de activismo para transformarles en realidad. Y con eso tengo que admitir que en mi trabajando en el reto de cambio climático, hoy he oído mucho más en esos meses del trabajo hecho por alguien como Greta Thunberg o otras activistas en el mundo que hicieron tantísimo para llevar ese tema en foros donde prima no se entendía mucho de Davos, etc. Y los análisis son importantes, pero también sin esa pasión y ese activismo que demuestran tanto las mujeres, no, los análisis y los planos, lo que tenemos que hacer, no se pueden oír. Entonces necesitamos los dos, la pasión y también los análisis. Lola, me parece muy interesante eso que usted acaba de decir, porque muchas veces una de las grandes dificultades que tienen las mujeres para hacerse oír y respetar es que esa pasión, muchos la ven como una cosa hormonal de las mujeres. ¿No? Es como algo que le quita valor, que le quita prestigio, que le quita credibilidad. Las mujeres somos apasionadas porque somos hormonales y eso supuestamente está mal.
pero usted nos está diciendo, esa pasión también se necesita. Y Claro, me claro que encanta sí. como que lo traiga a la mesa porque yo no sé si entonces nos trae una mirada optimista que muestra que está cambiando ese vínculo entre ser apasionada por los temas y lo negativo que de la relación de eso con ser una mujer hormonal o ser una mujer Ujú, simplemente. ujú. No, el medio ambiente es un tema donde no podemos continuar con el business as usual y entonces tenemos que empezar un cambio sistemático de las sociedades, de las economías, y eso solo se puede hacer con mucha pasión. Y entonces por eso me parece que las mujeres tienen un papel importantísimo. Gracias, Lola. Le voy a dar ahora la palabra a nuestra invitada de México, a la doctora Úrsula, porque usted tiene un poco, digamos, un perfil parecido en algunos casos con Lola, porque usted es una investigadora, bueno, por Dios, ha escrito más de 70 libros, yo no sé a qué horas, pero también ha ejercido desde lo público. Ha sido, como dije, la primera mujer procuradora ecológica, también fue secretaria de Desarrollo Ambiental de Morelos, y entonces me imagino que ha encontrado esas dificultades de llevar a lo público, a la ejecución, con tal vez presupuestos limitados, con falta de prioridad al tema ambiental, eso que se desarrolla desde la academia y desde lo científico. ¿Cómo ha enfrentado ese reto? Pues primera, Claudia, pues yo en este cargo fui la primera mujer y segunda sin partido en un sistema unipartidista. Entonces no me quedo más que simplemente empezar a concentrarme hacia prioridades. Y un tema crucial de prioridad fue el agua. Y afortunadamente era barato potabilizar el agua, por ejemplo, en Morelos, pero el impacto fue reducción de 65% de mortalidad infantil. Inmediatamente, y hasta los empresarios empezaron a mirar porque pues la gente no se enfermaba por los problemas gastrointestinales cuando llegaban pues el calor con la primavera, el verano, ¿no? Entonces, ese era un tema. El otro tema crucial era estar muy claro de priorizar las cosas. Si hay un presupuesto limitado en un momento donde hubo mucha corrupción, ¿cómo puedo yo llevar a cabo obras como mujer? ¿No? Entonces, por ejemplo, drenajes, plantas de tratamiento. Y lo que logré es organizar la gente. Eran simplemente por cada obra un comité local que vigilaba la obra y así podíamos hacer mucho más. Y el tercer tema crucial fue que, por ejemplo, por año logramos sembrar 10 millones de árboles propios del ecosistema. Sí. Y claro, lo que yo quería era semillas propias, pero no había con qué comprarlo. Yo tenía un vivero de frambuesas y se me hizo muy fácil regalar o se intercambiar frambuesas trueque contra semillas propias de los ecosistemas de las plantas que teníamos que producir. Desgraciadamente el Contralor no estaba de acuerdo porque no existe en el reglamento gubernamental un trueque y tuve que recibir hasta una orden del presidente de hacer trueque para no terminar en la cárcel por ese proceso. Me encanta lo que usted está diciendo porque relaciona los resultados, la muestra de resultados con algo que las mujeres priorizamos, que es el cuidado de la salud, que no se enfermen los niños y niñas, que no se mueran los niños y niñas, que tengamos árboles, que se vea bonito, que se vea agradable. Una cosa en la que creo que las mujeres, por lo que históricamente nos ha delegado el juego de roles, pues nos fijamos más. Y de alguna manera yo interpreto de lo que usted está diciendo que eso tiene tal valor que ayuda a que las cosas salgan adelante, que el presupuesto exista, que las soluciones se creen. Y me gusta mucho oír eso porque también le da valor a esas cosas en las que aparentemente solamente nos fijamos las mujeres y que a veces se cree que como son cosas de mujeres, son cosas menos importantes. Y resulta que no lo son cosas necesarias para sacar adelante los proyectos.
Pero al margen de eso, quiero hacerle una contrapregunta, porque yo me imagino, o mejor dicho, no me imagino, cómo a una persona que ha escrito 70 libros puedan en algún momento no prestarle atención. Pero también me imagino que por ser mujer no habrá faltado quien, a pesar de su trayectoria, pues le cueste trabajo respetar lo que usted dice o estar bajo sus órdenes, por ejemplo. ¿Hay algo así que nos pueda compartir? Sin duda alguna, varias veces, por ejemplo, preguntaron a mis subsecretarios, hombres, ¿y cómo te puedes dejar manejar y ordenar por una mujer? ¿No? Entonces, afortunadamente, como tenía la primera secretaría, pues la que sabía del tema era yo y podía, todos los lunes hacíamos de las 8 de la mañana hasta las 11 una reunión de capacitación donde todo el personal directivo de la secretaría venía y donde yo llevaba fruta, café y algo de pan, y con esto nos capacitábamos y se creaba un ambiente de mucha coordinación donde se olvidaron las reglas y donde se resolvían problemas muy concretos que a veces eran delicados, ¿no? Pero también en un momento dado, y yo entraba con mi traje autónomo a salvar gente que estaba de algún modo intoxicado, etcétera. Entonces sí se daban cuenta que el conocimiento científico, la pura pregunta, por ejemplo, la gente que tiene cara de sonriente o huele a huevo podrido, yo inmediatamente podía saber, ¿es un monóxido de carbono o es un ácido sulfúrico? ¿No? Entonces, esto permitía en un momento dado también dar reglas, pues hay que por ejemplo, usar oxígeno, hay que hacer una transfusión sanguínea, o sea, de una vez junto con el ambiente y con el manejo, también apoyar a la gente para que salieran adelante con vida. Una llave fabulosa, el conocimiento, los resultados y además el cuidado al servicio de ganarse también ese respeto. Eso de llevar comida, cafecito, pancito, sí que ayuda mucho a que la gente esté más dispuesta a atender los mensajes. Karina, yo veo en su biografía que usted ha hecho trabajos en ecofeminismo y en feminismos multiespecies. Estos términos son muy sofisticados yo creo que para la mayoría de las personas. Por eso quisiera que empiece por contarnos muy brevemente qué es eso y cuál es la dificultad de hablar en esos términos justamente cuando no están como generalizados para el entendimiento de la gente. Muchísimas gracias, Claudia. Realmente es hermoso estar escuchándolas atentamente mientras hablaban. Creo que muchas de las cosas que vamos diciendo en la conversación distendida que nos estamos dando también en este espacio-tiempo tiene que ver con hablar, conversar, como decía Leonor tan hermosamente, pensarnos y pensar fuertemente en el activismo o los movimientos sociales, ¿no? Creo que todas las grandes transformaciones que tienen que ver con cambiar nuestras realidades sí o sí pasan por el empuje, ¿no?, de los movimientos sociales, de los pueblos indígenas, hacia las políticas públicas, hacia cambiar, ¿no?, esas políticas públicas y esas formas en que los estados han sido, de algún modo, han pactado con el capital, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de un feminismo ecológico, ecofeminismo, también llamado feminismo multiespecies, lo que estamos hablando es justamente de que nuestras cuerpas son cuerpas territorios, ¿no? Cuando hablamos de cómo los feminicidios, ¿no?, están impactando fuertemente a todas las mujeres en territorios y también dentro de los propios hogares, hablamos también en analogía cómo los territorios, la naturaleza es expoliada. Entonces, yo creo que, y desde ese lugar trabajamos, no podemos pensar aislar, ¿no?, lo que son las formas de dominación que tiene el capital financiero, las transnacionales, ¿no?, las mineras, las corporaciones,
Y de hecho, para honrar a Berta Cáceres en esta misma reunión, quiero traerla también aquí para pensar que Berta ha significado justamente el emblema de esa lucha en la denuncia de más de 47 corporaciones de la privatización de las represas y el agua. Entonces, creo que es fundamental pensarnos en esa posición, ¿no? De como feministas que somos, como mujeres que defendemos, ¿no? Todo aquello que hace a nuestros derechos e incluye la igualdad. Tenemos que comprender que nosotros habitamos, ¿no? un territorio, y en ese territorio está siendo expoliado por la crisis ecológica, el daño del capitalismo salvaje, y por ende, ¿no? Nos posicionamos en ese entorno, en ese contexto, en ese espacio-territorio concreto. Karina, dentro de lo que usted hace, digamos, de todo el movimiento ecofeminista, feminismo multiespecies, como usted también dijo que se llama, hay unas maneras de expresión, incluso de uso del lenguaje. No sé si me está oyendo, ¿sí? Unas maneras de expresión, incluso de uso del lenguaje, que yo percibo que es difícil, digamos, defenderlas cuando se llega a un ámbito en el que hay que hacer incidencia a nivel legislativo, a nivel ejecutivo, incluso a nivel de las cortes, porque el uso del lenguaje, cuando usted dice, por ejemplo, cuerpas, para muchas personas de entrada, cuando usted usa esa palabra, usted y las mujeres que la usan, ya da una información que para otros puede tener como consecuencia, yo no me quiero relacionar con las que hablan así, porque las que hablan así me parecen quizá complicadas o radicales y una serie de estigmas o de estereotipos que de pronto dificultan la posibilidad de lograr los objetivos. Si estoy incorrecta, pues por favor corríjame, pero si no, me gustaría que me dijera cómo enfrentan esa dificultad, digamos, los estereotipos que hay sobre las mujeres que tienen una posición tan clara que incluso la expresan usando el lenguaje de una manera diferente. Ese es realmente cuando hablábamos de lucha al comienzo, ¿no? De la charla, creo que significativamente la lucha hay que darla también y fundamentalmente en el lenguaje, ¿no? Es decir, cuando nosotros hablamos de lenguaje inclusivo, significa también, ¿no? Posicionarnos desde el lugar en el cual el discurso siempre ha sido interpelar a los varones, ¿no? En ese discurso por una lengua inclusiva, lo que se busca es que nosotras sintamos que ese discurso nos interpela y podemos introducirnos en igualdad de condiciones. Por supuesto que toda lucha lo que implica es justamente esa, ¿no? Esa discusión acerca de qué conceptos usamos, cómo lo utilizamos, pero tengamos en cuenta que solo lo que se nombra existe. Feminicidio, por ejemplo, ecocidio, ¿sí? No eran palabras de uso común, ni siquiera, ¿no? En los lenguajes habituales, ¿no? Sin embargo, al calor de las luchas y de los movimientos que las mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres latinoamericanas, mujeres migrantes, ¿no? Vamos andando en ese camino, creo que se van transformando el lenguaje y vamos conquistando más y más derechos, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias. Vamos a una siguiente ronda con un tema muy enfocado en lo político. Quisiera que puntualmente me dijeran ustedes qué creen que, una cosa, hacen falta siempre muchas cosas desde lo político, pero una cosa que ustedes consideren que sea muy importante hacer desde el ámbito político para que se garantice el enfoque de género en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Se los planteo en estos términos porque si bien cuidado del medio ambiente y enfoque de género son dos temas muy presentes en las agendas a nivel político, si hay que elegir en materia, por ejemplo, de presupuesto, pues yo tiendo a pensar que se decide por lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente sobre lo que tiene que ver con el enfoque de género. Y no se entiende muy bien la importancia de que esas dos cosas vayan unidas. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer desde lo político para que se entienda que eso no se puede separar? Que el cuidado del medio ambiente y el enfoque de género tienen que estar juntos para que funcione, para que dé resultados el cuidado del medio ambiente.
Lola, quizá con usted empiezo esta ronda. Gracias. Bueno, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, que es la cosa que conozco mejor, es una lucha contra la vulnerabilidad que tenemos nosotros, seres humanos, en frente al problema que hemos causado nosotros. Y la pregunta del género también es una pregunta de vulnerabilidad, porque el cambio climático, por ejemplo, sabemos que va a afectar mucho más duro a los que son pobres. Y sabemos también que el 70% de la población pobre en el mundo son las mujeres y que también tienen responsabilidades mucho más importantes en el mundo para tener, bueno, prenderse cura del hogar y de cosas como la cocina, el agua, todo esto, que son las cosas más vulnerables al cambio climático. Es decir, que no se puede minimizar la vulnerabilidad a los problemas del medio ambiente y el cambio climático, sino también hacemos algo por el desequilibrio que hay entre los géneros y la vulnerabilidad que conocen las mujeres a causa de falta de educación, falta de consideración, desigualdades en empleo. Y los dos tienen que ser considerados juntos para resolver ese problema. O sea, el vínculo es la vulnerabilidad. Leonora, ahorita quisiera, desde su conocimiento enorme, desde su cosmología, ¿qué cree que se puede hacer desde lo político para que se entienda que el enfoque de género tiene que estar presente en cualquier política de cuidado del medio ambiente? Para nosotros, para el cambio realmente para que el medio ambiente sea un tema central en la vida de un país, de un sistema mundial, lo que tenemos que cambiar es la conciencia que tenemos los humanos frente a la naturaleza. Y la visión política debe ser por un cambio en la estructura de la educación, en donde nos podamos formar para la naturaleza. Yo creo que allí encontramos los verdaderos seres que valoraremos a los otros. Yo creo que los pueblos indígenas precisamente nos distinguimos por eso, porque en la decisión política priman los intereses, los valores de la naturaleza. Y eso es político en nosotros. Cuando hay un autogobierno, cuando hay autodeterminación de los pueblos, lo que hacemos es defender las tierras, defender la naturaleza, cuidar el aire, impedir cambios que vayan contra esa vulnerabilidad que se sufre al interior de nuestras formas de vida. Y eso es el equilibrio entre la naturaleza y nosotros. Pero para eso necesitamos un cambio. Y eso debe ser político, encontrar ese cambio entre la importancia que tenemos todos los seres humanos, hombres, jóvenes, niños, mayores, y hacemos un bloque realmente humano que se hace parte de la naturaleza, y la naturaleza es la madre. Yo creo que si no logramos ese cambio y ese acto político que realmente entienda y comprenda que para la trascendencia de la vida social tiene que tener un ambiente, una naturaleza cuidada y que pueda dar garantía a las futuras generaciones. Yo creo que los pueblos indígenas nos distinguimos por eso. Muchas gracias. Doctora Úrsula. Mira, yo creo que el tema crucial es vincular dos conceptos. Uno es la igualdad en todos los ámbitos. Igualdad en el trabajo no pagado, en el hogar, cuidado, etcétera, pero también la igualdad en el acceso a los recursos naturales, las tierras, el agua, el bienestar. Y con esto, obviamente, viene el segundo concepto, que sería la justicia ambiental. O sea, la legalidad. Y ahí tenemos un problema que tanto en la igualdad como en la justicia no tenemos prevención. Entonces, primero,
coincido con Leonor que tiene que ser preventiva. Después, claro, hay que aplicarlo. Después hay que, en caso de no cumplir, pues habrá que aplicar las leyes con rigor, perseguir, castigar, pero no dejarlo en la destrucción, sino forzar hacia la remediación, hacia igualitario, donde tendríamos la posibilidad política. Entonces, es por una parte igualdad y por otra parte esta justicia ambiental. Y ojo, aquí quiere decir un tema, todo el mundo habla del medio ambiente porque seamos tautológicos, porque no hablamos simplemente del ambiente. Es una traducción mal hecha por los españoles, donde viene la imposición otra vez cultural y todo el mundo repetimos. Tú nunca me vas a ver en ningún libro mío ver medio ambiente, porque o es medio o es ambiente. No necesitamos tautológicas. Muchas gracias por esa precisión. Karina. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeras y considero que es central pensar que cuando hablamos de cambio climático también o medio ambiente, este no afecta de igual modo a todas las mujeres, ¿no? No es lo mismo hablar en las ciudades que hablar en los mundos rurales, donde las mujeres además se ocupan de producir alimentos, ¿no? La pandemia nos ha mostrado justamente, ¿no?, lo que significa asegurar condiciones de vida para las mujeres para que puedan producir esos alimentos, puedan comercializar alimentos que no sean tóxicos, o sea, alimentos que estén libres de todo agrotóxico. Creo que es fundamental también pensar lo que implica la salud. En ese sentido, pensar que las mujeres pueden sembrar y cosechar sin que esos frutos luego no puedan ser consumidos por el alto costo que tienen, ¿no? Porque también nosotros trabajamos con comunidades que están haciendo agroecología en zonas andinas, en Bolivia, Ecuador y Perú, y nos damos cuenta que muchas de las mujeres que están haciendo, intentando hacer certificación de alimentos, luego hay un costo tan alto que esas mismas comunidades se ven privadas, ¿sí?, de obtener aquellos recursos que están sembrando, ¿no? Por ejemplo, para mi país, eso quiere decir las papitas andinas, ¿no? Eso quiere decir otras semillas que se han vuelto muy caras, ¿no? Entonces creo que eso es fundamental, o se implica la alimentación, la salud, sin agrotóxicos, para ir por una salud para todos, y también implica que las mujeres muchas veces en nuestros países no tienen la propiedad de la tierra. O bien en los registros figuran los nombres de los varones y no de las mujeres, ¿no? Y esto que es justamente un impedimento para que las mujeres puedan acceder a créditos, ¿no? Y sabemos que si las mujeres acceden, eso va a implicar, como han demostrado muchos estudios científicos, que las familias van a tener mejores dietas, mejores equilibrios en las dietas alimentarias, ¿no? Entonces creo que también esto es central, como comprender también que la mujer en el campo no ayuda, ¿sí?, sino que la mujer en el campo trabaja. Y esto lo digo porque siempre cuando uno trabaja en las encuestas, por ejemplo, se muestran los subregistros. ¿Por qué? Porque el estereotipo de la mujer en el campo es que la mujer ayuda, y realmente la mujer es una trabajadora rural, y entonces asegurar las condiciones para que ellas figuren como propietarias de sus tierras, creo que es fundamental a la hora de entender una protección del territorio, ¿no?, y un acceso a esos recursos. Por otro lado, creo que es central el acceso al recurso del agua, ¿no? Hemos visto cómo hubo en Latinoamérica, sin más, en la gran batalla del agua en Cochabamba, en Bolivia, en su momento, creo que fue fundamental porque marcó un parteaguas en la historia de cómo las comunidades se pueden apropiar del uso del agua sin necesidad de ser privatizada, ¿no? Estamos hablando
de que tenemos que entender los recursos como bienes comunales, no como bienes que puedan ser privatizados, sobre todo el agua, el aire, la tierra. Muchísimas gracias, Karina. Varios temas realmente de fondo porque implican lo ético y por supuesto una transformación de la conciencia. Para esta última ronda de preguntas, porque se nos va acabando el tiempo, quiero que profundicemos en lo que le diríamos o le dirían a ustedes, incluso a personas que conozcan, porque todas conocemos personas que no han hecho todavía clic con los temas de género, que al contrario imponen resistencia a los temas de género, que les parece que esto, si son hombres, eso es un tema de mujeres, eso no es conmigo. Algunas mujeres no, eso me parece una exageración de feministas, digamos, exageradas, ¿no? Si son, o mujeres que hemos tenido ciertos privilegios y entonces creemos que no es tan cierto lo que está pasando, que ya tenemos una equidad y que nosotros la estamos disfrutando y nos falta ver que eso no le ha llegado a todo el mundo. A ese tipo de personas así, ojalá se imaginaran cada una de ustedes una persona así, sin decir quién es, por supuesto, ¿no? Pero háblenle a esa persona que no le ha dado la relevancia que merece a los temas de género y que no ha visto el beneficio de entender esos temas en algo que a todos nos importa, que es el cuidado del medio ambiente. A ver, doctora Úrsula, empiezo con usted. Mire, Claudia, yo creo que el tema crucial, y me tocó precisamente el año pasado, hace casi un año, el Día de la Mujer, dar una conferencia a los ingenieros, profesores de la universidad, masculinos, y los estudiantes. Un aula completo y la pregunta es, ¿cómo esta gente totalmente opuesto a entender género, cómo sensibilizarlos con el tema? Y empecé con el vínculo entre el antropoceno, la destrucción ambiental, con datos muy concretos, y les mostré la destrucción de la sociedad y los vínculos de la desigualdad que había entre hombres y mujeres. Y con este intercambio entre ambiente y entre las relaciones sociales, mostrar que el origen es el patriarcado y por lo tanto la violencia y la guerra en el fondo de toda la evolución de seres humanos. Y esto pues nos ha destruido obviamente tanto el entorno natural como a nuestra sociedad. Y por lo tanto, para superarlo, hay que empezar a vincular ambiente y género de modo intelectualmente, entender que tanto los hombres, y les digo, chécanle, las mujeres vivimos más años porque sabemos mejor cuidarnos. Entonces, hasta para su propio interés, les conviene empezar una masculinidad menos tóxico, más abierto, para poder empezar ustedes mismos a cuidarse. Muchas gracias. Leonor, la misma pregunta, pero le agregaría algo porque pues usted representa un pueblo indígena y muchas personas que crean resistencia incluso a cuidar el medio ambiente dicen, no, pero es que, o sea, la civilización ya nos llevó a como estamos, o sea, yo no voy a volver a siglos de historia atrás, a vivir como viven los indios, no, mucha gente lo ve como si fuera un retroceso. A quienes piensan así, ¿usted qué les diría? Me gustaría mandarles un mensaje propio de la cultura aruaca. Nosotros decimos que las mujeres representamos la tierra, todas las mujeres, no solamente las mujeres indígenas. Y los hombres, todos los hombres, no solamente los hombres indígenas, representan la vegetación y los árboles. Para que los árboles realmente tengan un buen desarrollo y puedan tener frondosidad y puedan brindar sombra a quienes la necesitan, como el agua, por ejemplo, que es femenino, hay que tener una tierra fértil, hay que tener una tierra cuidada. Y las mujeres somos la tierra. Que cuando yo me enfermo, yo no me enfermo, se enferma la tierra.
que cuando la tierra está enferma, yo me enfermo, pero cuando yo me curo, la tierra también se cura. Yo creo que nadie vive por fuera de la tierra. Nadie deja de respirar el aire y nadie deja de necesitar el agua. Yo quiero darles ese mensaje porque en ninguna parte del mundo el ser humano puede vivir sin la tierra, sin el aire y sin el agua. Y ningún hombre puede vivir tampoco fuera de las mujeres o las mujeres sin los hombres. Ese es un mensaje que yo a partir de la cultura, no hay que ser indígena para entender esto. Hay que ser simplemente una persona que tiene conciencia del aire que respira y del agua que se toma y de los alimentos que consume. No es más que eso. Gracias. Me encanta la aparente simpleza, porque creo que nos sirve, nos llega a todos, nos hace entender a todos, pero en realidad ese mensaje pues es muy, muy profundo, aunque parezca muy simple, una frase muy, muy elemental. Muchísimas gracias. Karina. Es un tema como muy sensible, ¿no? Cómo lograr que las personas puedan sensibilizarse, ¿no? Yo intenté en otras vías que tenían que ver con prácticas artísticas, ¿no? Con lenguajes que tengan que ver con cómo desde el arte no se pueden realmente hacer transformaciones desde otro lugar, ¿no? Creo que desde el lugar del sentir, del pensar, del tejido amoroso que compone una trama feminista que se encuentra a conversar. Creo que la gran conversación como esta que nos estamos dando, ¿no? El círculo, la ronda de mujeres, el hacer, el estar siendo, el estar transformándose ahora, no esperar hacia adelante, entender que soy y que nos cabe esa responsabilidad de habitar esta tierra, como decía Leonor, respirar este aire de una forma no violenta, ¿no? En un mundo realmente convulsionado, en un mundo violento de por sí. Creo que intentar ir por el lugar del eros, ¿no? O sea, el lugar de lo erótico, no en el sentido tal cual se pueda llegar a imaginar, sino en el sentido de admirar lo que hacemos, de tejer esas alianzas, de poder transformar el mundo desde lo micropolítico, desde las pequeñas cosas, los pequeños gestos, ¿no? Creo que eso es como respirar, sentir que estamos respirando ahora mismo, sentir que estamos en armonía, habitando el mundo con otras especies, y a eso iba también con la idea de generar esa vinculación íntima con las plantas, con los árboles, ¿no? Con el territorio, con la tierra. Muchísimas gracias, Karina, y cierro la ronda contigo, Lola. Muchas gracias. Bueno, no quiero soltanto apoyar lo que dijo Úrsula, que también me parece muy importante y no lo había visto así, pero cuando tenemos esa mentalidad que nosotros podemos conquistar, hacer la conquista del mundo, de la naturaleza, de la economía, es esa mentalidad que también nos llevó en donde estamos ahora. Y también quiero decir que con las soluciones que consideramos ahora por la crisis climática, por ejemplo, hay también una tentación muy fuerte de apoyarse sobre las tecnologías, pero pienso que pensarlo como una cuestión de sobriedad, de hacer más con menos cosas, es también algo que nosotros las mujeres sabemos hacer porque cuidamos más bien de la esfera privada tradicionalmente. Pero todas esas diferencias no pueden continuar si queremos cuidar el medio ambiente mejor en el futuro.
Muchísimas gracias, Lola. Pues les agradezco a todas todo lo que nos han compartido, unas reflexiones muy interesantes para seguir reflexionando individualmente y en familia, así que esa es la invitación que les quiero hacer a las personas que nos han visto, tomar lo que hemos aprendido de la experiencia de estas impresionantes y recorridas, experimentadas mujeres en el campo del medio ambiente y de los derechos de género para seguir dando estas reflexiones con otras personas que no han podido ver esta conversación. Para resumir, lo que les diría es la naturaleza, el ambiente, como nos enseña la doctora Úrsula, no el medio ambiente, sino el ambiente, son vulnerables. Y quizá hoy, cada vez somos más vulnerables como naturaleza, lo que significa la naturaleza. Y las mujeres sabemos de vulnerabilidad porque hemos vivido históricamente muchos tipos diferentes de vulnerabilidades. Y en eso nos parecemos al ambiente y entendemos el ambiente y sufrimos como sufre el ambiente. Y entonces el ambiente y la naturaleza necesita cuidado, que es algo de lo que las mujeres sabemos y sabemos mucho. Por eso la invitación es a que esta lucha de las mujeres por el cuidado del medio ambiente pueda facilitarse, que tal vez los hombres y otras personas que no están en este trabajo entiendan que esto no debe ser más una lucha. Debemos abrir los caminos para que las mujeres que saben de cuidado, para que las mujeres que entienden de ambiente y de vulnerabilidades puedan seguir sanando la tierra sin tener que luchar. Facilitemos el camino para que todos tengamos un ambiente mejor. Muchísimas gracias a la doctora Úrsula, a Karina Vidaseca, Leonor Salabata y por supuesto también a Lola Vallejo. Muchas gracias por su tiempo. Y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron y por supuesto a las embajadas de Francia, en Argentina, en México, en Colombia y al gobierno francés por propiciar este espacio. Hasta luego.